Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío en su segmento Un Café con Jesús. Así que Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Buenos días, Jorge. Buenos días. Para mí es un placer tenerlos aquí con nosotros y poder, si están ustedes desayunando, pues empezar a tomar un café, ¿no? En este segmento, Un Café con Jesús, nuestro propósito es poder hablar y compartir de la palabra de Dios, esa palabra que nos llena de vida, que nos consuela, que nos anima, que nos exhorta y que nos ayuda a ser mejores cada día, diseñados para el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Bueno, pues voy a iniciar dando este mensaje. El título, el tema de este mensaje es Dios deja reinar a los Saúles mientras procesa a los David. No sé cuántos de ustedes han visto que otras personas han cumplido los sueños que ustedes desean, pero le preguntan a Dios, ¿por qué me estás procesando tanto, no? ¿Por qué estoy pasando por tantas pruebas? Pues bueno, si queremos llegar a cumplir ese propósito al cual Dios nos diseñó, pues es necesario que pasemos por procesos como lo hizo el rey David. ¿Han escuchado de sobre Saúl y sobre el rey David? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de esto, y para hablar voy a iniciar con la palabra de Dios, aquella que está en 2 de Samuel 5, del 1 al 4. Así que si me permiten voy a empezar a leer de la palabra de Dios y dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, huesos tuyos y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volverías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. David reinó 30 años cuando tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó en ese 40 años. Bueno, déjenme comentarles, Saúl, Dios lo eligió como un rey, pero Saúl fue desobediente al Señor. Así que le quitó ese derecho que le había dado como rey y puso en su lugar al rey David. David antes de empezar el reinado, fue ungido por un profeta llamado Samuel cuando él tenía 15 años. Pero después de 15 años fue cuando se le puso la corona y lo coronaron como rey. O sea que de los 15 años que tenía a los 30 años que tenía cuando fue coronado, pasaron 15 años, donde esos 15 años fueron 15 años de un proceso muy grande, de un proceso el cual pasó por muchas circunstancias, por mucho dolor, por mucho ataque, de infinidad de cosas que pasó el rey David en esos 15 años. Y esto me hizo pensar que cuando nosotros pasamos por procesos, queremos que esto acabe rápido, que acabe pronto. Ya no queremos pasar por esta misma agonía, por este mismo dolor. Pero recordando lo que pasó David para que pudiera llegar a reinar, al proceso y al propósito que Dios tenía para él, tenía que llevarse un proceso. Todos tenemos que pasar por procesos en nuestra vida. No es fácil. Estos procesos son dolorosos y a veces durante estos procesos muchos desisten.
Y hablando de esto, he estado pasando algunos procesos, unas dificultades que han sido muy dolorosas a mi vida, y esto me hizo retomar este tema para poderlo compartir con ustedes como Dios compartió conmigo, para poder entender por qué es que pasaba por estos procesos. Y cuando yo pude comprender esto, fue cuando pude entonces agradecer a Dios por cada proceso que estoy pasando en mi vida. Y yo me preguntaba, y quizás te has preguntado, ¿por qué tantas dificultades, no? ¿Por qué tantas pruebas? Y a veces escuchabas que te decían que si pasas todas estas pruebas es porque tienes la capacidad de resistir, ¿no? Y tú mismo decías capacidad, pues es que ya paso una y termina esa prueba, y la que sigue y la que sigue, y ya no puedo, y te dicen que cuando tienes tantas pruebas es porque algo grande va a venir en tu vida. Y cuando tú estás tan desesperada dentro de este proceso, tú no puedes ver nada grande. Tú solamente puedes ver que todo está mal. Puedes ver el dolor, y a veces se pierde hasta la esperanza. Bueno, pues déjame decirte que a través de estos procesos es como cuando un ingeniero o un arquitecto va a construir algún edificio. Primero, el arquitecto, el ingeniero visualiza el lugar, y él ve este lugar es apropiado o no es apropiado. Visualizando el lugar, él cree en lo que va a lograr hacer en ese lugar, ya sea un edificio, una casa, el plan que él tenga, él tiene los planos sobre esa tierra, sobre ese territorio. Y esos planos que él tiene, él va a diseñar conforme esos planos, porque lo que él tiene diseñado es algo grande para ese lugar. Pero primero, el ingeniero tiene que ver si tiene la capacidad esa tierra para poder soportar esa grandeza de ese terreno, lo que él va a planear para ese lugar. Ya que el ingeniero creyó en lo que va a hacer ese lugar, ya que el ingeniero empezó a medir y vio las posibilidades de la tierra que tiene ese lugar, entonces lo primero que empieza a hacer no es a construir, lo primero que el ingeniero empieza a hacer, o el arquitecto, es acabar. Y empieza a cavar y a cavar lo más profundo que él pueda. Empieza a sacar toda raíz, empieza a sacar toda piedra, todo concreto, todo aquello que se interpone para que pueda edificar ese lugar para el proyecto que él tiene. Bueno, pues así en nuestra vida a veces el Señor cava y cava y cava y cava, probándonos, pasando por pruebas y por procesos una y otra vez. Y a veces le decimos, ya deja de cavar, Señor, ya no puedo, acaba con esto. Pero parece que entre más le pedimos que acabe con eso, más cava y duele más, ¿no? Imagínense el tener que sacar y sacar y sacar todas esas cosas que no sirven para el propósito que tiene el arquitecto o el ingeniero en esa tierra, o para el propósito que tiene el arquitecto, que es el único arquitecto en nuestra vida, que es Dios, porque Dios tiene planes para nosotros. Él dice que sus planes que tiene para nosotros son de bien, no de mal, y son planes a un futuro. Por eso nos dice que son para esa esperanza que tenemos. Pues él cava, ¿no? Él cava hasta sacar todo lo que necesita ser sacado. ¿Por qué es necesario? Porque necesita estar toda esa tierra preparada para que entonces entren esos cimientos, se pongan esos cimientos y sean cimientos fuertes. Cuando el Señor empieza con este proceso, Él necesita que los cimientos en donde estemos plantados sean fuertes para poder resistir. Cuando empiece, Él entonces empiece a decir, ahora es tiempo de empezar a edificar, de empezar a construir sobre ese plan que tiene diseñado. Las personas muchas veces, no sé si les ha tocado ver que hay terrenos donde se ve que empezaron a construir, pero después dice clausurado o se queda sin terminar.
¿Por qué se paró esa construcción? Porque cuando van los peritos a ver alguna de las cosas, los especialistas se dan cuenta que no estaba bien cimentado o que esto va a hacer daño a un futuro para esas construcciones, ¿no? Lo vi en algún tiempo de la radio, hablé un día sobre un terremoto que hubo aquí en la Ciudad de México donde cayó una escuela, cayó y murieron muchos niños y después se dieron cuenta que porque no estaba bien cimentado toda la estructura. Pues así pasa a veces, no estamos bien cimentados. Pues este proceso es el que también Dios nos ayuda y nos limpia y saca todo lo que tiene que sacar porque necesita para trabajar en esa construcción, para trabajar en eso, el plan que Él tiene para nosotros, necesita arraigar, quitar de raíz todo aquello hasta que Él vea que ya puede resistir. ¿Para qué? Porque cuando Él ve que ya podemos resistir, entonces va a empezar a construir. Cuando el rey David se le dio la corona, dice que pasaron, les decía que se ungió 15, cuando él tenía 15 años y después de 15 años, a sus 30 años, fue cuando se le dio la corona, cuando se cumplió el propósito que Dios tenía. No fue fácil. Después podremos hablar de todas estas circunstancias y procesos que pasó el rey David, pero aunque dolió y aunque se cumplió. ¿Por qué? Saúl no se cumplió porque fue desobediente, pero en David se cumplió porque aunque había pecado y aunque había hecho cosas que no estaban bien, él se arrepintió. Y el arrepentimiento, Dios conoce un corazón, pues aún a pesar de lo que había hecho David, decía que el Señor decía que su corazón era conforme al del Señor. Entonces, Dios conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros sueños, pero el plan que tiene para nosotros es ese bien. Él en verdad tiene edificado algo mejor, algo muy grande. Así que si queremos que las cosas sean grandes en nuestros sueños, conforme a los sueños de Dios, necesita construir más, y para construir más hay que sacar más, para que entonces todo eso que se saque, todo eso grande que vemos, va a ser porque grande va a ser lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Para que nosotros pasemos por procesos, hay dos caminos y todo depende de la actitud que nosotros tomamos. Es como un puente, es decir, yo ya no puedo y es desistir, o es pasar ese puente, aunque el puente esté lleno de piedras, esté lleno de cosas que nos titubean, aunque sea un puente de esos que se balancean, que no tienen buenos signos, eso creemos, pero que dentro del puente nuestro Señor Jesús va con nosotros, acompañándonos en ese proceso, porque al final del proceso veremos la bendición que Dios tiene. Es como yo les decía, cuando el ingeniero ve que esa tierra es fértil, dice, puede darme más. Y entonces les dice, quiten más, hagan más espacio, quiten más. Pues Dios así dice, hagan más espacio, caben más, cava más, y Dios nos da más pruebas, y terminamos una y nos da otra, y terminamos esa y nos da otra, y es porque Él quiere cavar más en nosotros para sacar, porque lo que viene es más grande. Cuando pude comprender esto, el por qué a mí, por qué más y más y más, y veía los Saúles reinar, ¿no? Veía aquellos Saúles que estaban bien edificados y con todas las cosas, y yo decía, ¿por qué? Si yo trato de obedecerte, ¿por qué no puedo avanzar? No, no es que no pueda avanzar, es que el Señor está acabando en mi vida, está procesándome porque lo que va a venir en mí y en cada uno de nosotros va a ser más grande si resistimos a si persistimos a aguantar durante este proceso. Así que
durante los procesos, encontré, 4 etapas, y una de las primeras etapas en las que vamos a pasar es el dolor. Ese dolor tan grande en el cual no podemos comprender esto que les estoy hablando. No podemos entender que si buscamos y hacemos las cosas lo mejor que podemos, ¿por qué es que tenemos que pasar por este dolor? Pues cuando entendemos que este dolor es necesario porque Dios tiene un plan para nosotros, así como David, porque cuando David se le puso la corona, para ponerle la corona debía de entender qué carga tenía ese reinado, que ese reinado tenía mucha carga, y si él lo iba a poder hacer. Dios sabía que lo iba a poder hacer, por eso lo puso, por eso era necesario los procesos. Así que Dios sabe que tú puedes, que tienes la capacidad para poder lograrlo, y que del polvo que nos hemos sentido que hemos hecho, que somos polvo, Dios nos ha sacado, como sacó a Job. ¿Recuerdan todas las tribulaciones que tuvo? Pero el Señor lo sacó de ellas. El dolor es grande a veces en nuestras vidas, y durante ese dolor a veces sentimos que todo nos ha dejado, que todo nos ha abandonado, que hasta nuestros familiares, toda la gente nos ha dejado, pero a veces Dios permite este silencio, apartarse de la familia de nosotros, porque es la única manera de que nosotros pongamos nuestros ojos y nuestra visión en Dios, que Dios se haga visible en este proceso, porque cuando hay dolor no vemos a Dios, vemos solo las circunstancias y vemos solamente los deseos que tenemos. Cuando tenemos esos deseos tan grandes, queremos que se cumpla nuestra voluntad. Y yo le he dicho a Dios, pero ¿por qué? O sea, si tú has dicho que todo lo que tienes para mí, los planes son de bien, ¿por qué permites este dolor? Y precisamente lo que pasa es que yo no veo terminado ese plan, pero el Señor sí ve. Y para tener ese plan necesito yo ver a Dios. Necesito yo saber que Dios no es mi socio, que Dios no es mi socio en el cual yo pueda decirle, mira, yo quiero que trabajes con mi hijo de tal manera, y porque él no lo entiende. No, Dios no es un socio en el cual tú haces esto, yo hago y yo haré lo que tú digas, Señor. No, Dios no es socio, Dios es nuestro dueño. A mucha gente no nos gusta que tengamos un dueño, pero Él nos hizo y Él nos creó con un propósito. Y cuando nos damos cuenta que es el dueño de nuestras vidas, ya no es mi voluntad, ya no son mis deseos, sino son sus deseos. Cuando nosotros nos quebrantamos de una manera en la cual decimos, Señor, entrego ya mis deseos, entrego mi voluntad, ya entendí que ya no eres el socio, no podemos estar a medias, mira, tú haces eso y yo hago esto. Cuando yo digo, ya no puedo con este dolor, ya no puedo con este proceso, pero entiendo que tú tienes una voluntad mejor para mí. Cuando hacemos eso, entonces Dios dice, ok, paren de cavar. Es el momento de construir, porque mi hija, mi hijo ya está preparado. Y entonces es cuando el Señor empieza a construir. Es cuando le otorgó a David entonces la corona y lo hizo rey. Ya estaba su carácter hecho para el propósito que Dios lo había mandado. Es cuando entonces el Señor dice, listo, es el momento. Después, durante otra de estos pasos es la esperanza. Durante este tiempo dice, pacientemente esperé en Jehová, y no olvides los beneficios que Dios tiene para ti. Necesitamos esperar pacientemente. Sé que nos gusta, que estamos acostumbrados en este mundo, en las cosas, que cuando hay dolor sea rápido. Queremos que todo sea rápido, pero a veces no puede ser así. Cuando tú tienes alguna carencia o cuando tienes algún proceso de enfermedad, necesitas ser operado. Y a veces nos da miedo ese momento, ¿no? Ese momento en el que vamos a hacer, entrar a quirófano y vas a tener que ser abierto. Hay dolor. Cuando hay dolor es necesario que se exponga para que entonces se abra y se vea qué es lo que está provocando el dolor y se saque ese dolor.
Durante este proceso, cuando uno entra a quirófano, es necesario saber qué es lo que está causando ese dolor y sacarlo. Y si sabes, pues hay que sacarlo. Y el sacarlo duele, pero tienes que adaptarte a que ese lugar, ese dolor va a ceder, esa infección va a ceder porque está siendo ya tratada. Cuando se saca todo y duele, pero después cierran, cosen y esperan en ese tiempo de adaptación a que tú puedas recuperarte, a que tú puedas esperar esa recuperación. Pues así es en nuestra vida. El Señor saca, como yo les dije, cava y cava hasta sacar todo aquello que nos dañó, y después llega un momento en el que entonces Él empieza a coser para empezar a reconstruir y para que nuestra esperanza, ese es el mejor propósito, el mejor motivo, no mengue, no desesperemos, no nos apartemos. Es como si el ingeniero, decir, como duele la cavación, todo lo que está haciendo, decirle al ingeniero, para, ya no hagas, ya no lo sigas, y se queda ese terreno sin nada. Ese proyecto que tenía el ingeniero de hacer una estructura grande y preciosa, ya no se pudo hacer porque hubo impedimentos que propiciaron que se parara esa construcción. No impedamos, no impidemos que se siga construyendo lo que Dios tiene para nosotros. Es necesario que estemos en este tiempo cimentados bajo la roca que es Cristo Jesús, porque Él es el único que nos cimentará para poder y nos fortalecerá para poder resistir en estos tiempos de procesos, en estos tiempos dolorosos. Después de esperar, como les dije, hay que adaptarnos al proceso. Durante toda nuestra vida vamos a estar pasando por procesos porque es necesario. No va a haber, siempre hay temporadas en las quizás algunas vamos a estar en un confort donde estaremos bien, pero cuando estés dentro del proceso deberíamos de dar gracias, dice la palabra, demos gracias en todo tiempo, porque durante este proceso quiere decir que Dios ha puesto su mirada en ti y que Dios tiene un plan para ti. Está quitando todo lo que no sirve para poder edificar algo que sirve. Y porque cuando Dios quiere construir en tu vida algo, cuando termina una construcción, no quiere una construcción que se dañe en el futuro. Quiere una construcción que resista los temblores, que resista los terremotos, que resista todo. Eso es lo que quiere, porque para lo que nos va a llevar es algo grande. Escuché que ahora que estamos hablando de David, escuché que algunos guerreros en ese entonces tenían sus arcos, ¿no? Y tomaban se me fue el nombre ahorita, de la lanza, ¿no? Entonces, escuché un día un pastor que necesita hacer el arco jalado lo más que pueda para que pueda llegar a su destino y a su punto final. Restirarlo y restirar, me imagino que si el arco hablara diría, ya no me estires más, porque duele mucho, pero necesita, si quiere llegar al propósito, a ese punto específico, necesita estirarlo lo más que pueda, porque cuando lo estira, sabe que va a llegar al propósito, a la meta y al punto. Si no lo estiras con fuerza, ¿qué va a hacer? Va a caer y no va a llegar al propósito. Va a estirarlo poquito y va a declinarse. Cuando nosotros no queremos resistir a lo que Dios tiene para nosotros, nos declinamos. Y entonces el propósito va a esperar. El propósito ya no va a ser en el tiempo que Dios tenía diseñado para nosotros. El propósito se va a alargar y no es porque Dios no lo quiera cumplir, es porque nosotros desistimos a lo que Dios tenía planeado para nosotros. Así que si demandas algo de Dios, pues debes de prepararte para retroceder. Si demandas algo de Dios, debes de prepararte para que dejes que Él cabe en tu corazón, que cabe en todas esas ruinas que tienen que ser sacadas y poder ver lo que tiene el Señor para edificar en tu vida. Ahora, quería decirles cuál es el
¿Qué significa propósito? Y propósito dice que es un conjunto de planos o de metas para alcanzar, pero cualquier cosa que tú quieras. Pero debemos de asumir que tiene que haber un compromiso para tener este propósito. Y un compromiso determina un propósito si te mantienes en él. Si no te mantienes en ese compromiso, vas a perder el propósito. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes para poder llegar al destino que Dios tiene diseñado para nosotros. Dios nos quiere que sepamos que cuando nosotros ya no podemos, cuando estamos pasando por este dolor, ojalá podamos comprender, como yo apenas lo entendí hace 2 días, es porque el propósito que tiene Dios para mí es como el propósito que tuvo Dios para el rey David. Mientras reinaba un Saúl, David era procesado porque él iba a tomar esa corona de aquel que no quiso quedarse con la corona porque fue desobediente a lo que Dios había demandado. Si tú a veces te has sentido que no eres digno de nuestro Señor, déjame decirte que David podría haber sido no digno de Dios. Había matado, había hecho muchas cosas malas, pero aunque hubo consecuencia de todo lo que él hizo, David persistió y resistió. Y el propósito y el plan que Dios tenía para él se cumplió. Nuestros planes se van a cumplir siempre conforme el propósito de Dios a su voluntad. Pero necesitamos, si queremos que esos sueños se cumplan, necesitamos resistir en estos tiempos de dolor, en estos tiempos de procesos. Los procesos, como yo les dije, siempre van a estar. Va a haber temporadas mejores unas que otras, pero Dios siempre va a estar con nosotros. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, que Él nunca nos va a abandonar. Pero si podemos entender que entre más cabe Dios, más procesos pasemos, es porque más grande es la construcción y la bendición, y más grande es lo que va a levantar el Señor en nuestras vidas, que Él no nos va a dejar durante este proceso, y que va a ser más doloroso, más preocupante y con mucho más carga cuando nos resistimos. Y nos resistimos porque queremos que se haga nuestra voluntad, que se cumplan nuestros deseos. Yo me quejaba y le decía al Señor, pero es que ¿por qué? Si yo te busco, si yo hago, si yo, ¿por qué? O sea, ya no puedo. Ya, Señor, ya. Pero cuando entendí que lo que Él ve en mí es algo que yo misma no puedo ver, que es algo mayor, grande, y que si quiero que se cumple, entonces tengo que dejarlo. Entonces, hoy decido, y si tú quieres decidir dejar que Dios trabaje, entonces tendremos que decirle, Señor, te entrego mis deseos. Me comprometo a que se haga tu voluntad, no la mía. Me comprometo a esperar el tiempo que tenga que esperar para poder ser coronada. Porque para obtener la corona hay que resistir. Y hay que tener carácter, y hay que tener un carácter semejante al de nuestro Señor, que eso no es fácil. Es una preparación día a día la cual nos lleva a esto. Pero yo quiero terminar con esto. Entrega tus sueños, aquello que crees que te pertenece al Señor. Cuando le entregamos aquello que creemos que nos pertenece, entonces Él es cuando dice, para de cavar. Ahora empecemos a construir. Queremos socios a Dios, pero Dios no quiere ser socio. Dios quiere ser nuestro Padre, nuestro confianza, nuestra esperanza. Dios quiere que sepas que Él es un caballero. Él no miente en los propósitos. Si Él te dijo a ti que iba a cumplir un sueño, lo va a hacer. Pero deja que saque primero aquello, porque no queremos que después de un tiempo se venga abajo
lo que edificó el Señor, ¿verdad? Porque lo que edifica Él es perfecto. Acuérdate, cuando cavas en la profundidad, no hay luz. Y como no hay luz, no podemos ver. Y la luz es nuestro Señor. En la profundidad está todo oscuro y estamos a ciegas. Y hemos hablado de esa ceguera, como la que tuvo Sansón, ¿se acuerdan? Pero en la profundidad hay esperanza, y en esa esperanza está nuestro Señor, que nos dice: pacientemente esperado en Jehová, y Él no va a olvidar nada de lo que Él tiene planeado para nosotros. Así que si queremos esa luz, esperemos, porque va a llegar el momento en el que el Señor va a decir: es tiempo a edificar, a construir lo que tengo planeado para ti, y va a empezar a construir ese plan que tiene, ese que diseñó ese arquitecto desde antes, cuando vio que tú tenías la capacidad de poder persistir y de seguir, porque Dios te conoce, Él te hizo y conoce todo lo que tiene para ti. Acuérdate que en el momento en que pensamos que Dios nos dejó, es en el momento que Dios quiere que nos vea, que lo veas a Él, que Él se haga visible en nuestras vidas. Y recuerda que todo proceso es un tiempo de evaluación, de calificación, de preparación, de edificación para nuestras vidas. Y si demandamos que Dios prepare, y si demandamos tener algo grande en nuestra vida, entonces debemos dejarnos que retroceda ese arco. Hasta duele, pero que retroceda hasta el punto que esté enfocada bien la dirección precisa que Dios tiene para nosotros, y entonces dejemos soltar se me fue el nombre otra vez, esa punta de lanza, para que llegue al destino que Dios diseñó para nosotros. Aquí en lo que les leí decía que ellos ya sabían que lo que Dios había hecho para David, y sabían que iba a ser coronado como rey. Acuérdense, fue ungido a los 15 años, pero fue coronado hasta los 30 años, 15 años de proceso. No sé cuántos años tengas tú de que Dios está procesando tu vida. En mi caso, han sido 15 años, pero hoy tengo la esperanza de que Dios no me va a dejar, que dice que 15 años me refiero porque lo ungió a los 15 años, ¿no? Y yo hablo de 15 años porque cuando conocí al Señor, cuando lo acepté en mi corazón como mi Salvador, fue hace 15 años. Y yo sé que en ese momento el Señor me ungió con su aceite, con su óleo, que hemos hablado de él, con la presencia del Espíritu Santo. Y que en ese proceso que estoy pasando hoy, tengo la certeza y la seguridad que aún en este dolor, el Señor está edificando mi vida para construir algo grande. Y yo no quiero decirle al ingeniero sino al contrario. Aún en el dolor, si tú quieres y yo quiero decirle al Señor: Señor, entrego este dolor, pero se haga tu voluntad, no la mía, porque la tuya es perfecta. Así que recuerda, Dios deja reinar a los Saúles mientras procesa a los David. Dios te bendiga. Espero que te haya servido y edificado este mensaje, que fue diseñado con un propósito, el que pudieras entender que durante el proceso Dios tiene planeado edificar algo grande. Resiste, persiste, porque después se me olvidó decirles, viene la celebración, viene la victoria. Dios es un Dios de victoria. Así que recuerda, después de esto viene la victoria. El Señor guarde tu vida, el Señor te guíe a seguir esos pasos que Dios tiene, y tú tengas esa esperanza, no pierdas la esperanza, que en este proceso Dios te va a alimentar para algo grande. Deja que te estire para que llegue al punto, a tu dirección precisa.
Que Dios te bendiga y que sigas disfrutando con un café con Jesús en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que estés. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes en la radio Busco en Ti. Donde estás no es el final. Bendiciones. Hasta luego.